Jorge Armando Rocha en 11 Noticias Nocturno. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa su recorrido por municipios afectados por las lluvias. En San Luis Potosí reconoció el trabajo conjunto entre la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales para avanzar en las tareas de limpieza y distribución de ayuda. Empresarios se suman a labores tras las lluvias, apoyan con maquinaria para la remoción de escombros y liberación de caminos. Arribó a Poza Rica, Veracruz, su segundo embarque de medicamentos y material de curación. Suman ya 18 toneladas para apoyar a la población. En exclusiva, la gobernadora Rocío Nale detalló que médicos y enfermeras del IMSS Bienestar laboran para evitar brotes epidémicos en la entidad. Sin cambios, el Senado aprobó la ley de amparo. Fue enviada al Ejecutivo para su publicación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Y como cada miércoles estará con nosotros el maestro Epigmenio Ibarra. Quedó aprobada la reforma a la ley de amparo. Así que se preocupen los delincuentes de cuello blanco, los que lavan dinero, los empresarios que no han querido pagar impuestos y que han abusado de esa figura. Viene bien esta reforma a la ley de amparo en el marco de una gran reforma que hubo al Poder Judicial, en donde ya podemos elegir de forma democrática a los jueces, magistrados, ministros y ministras. Les saluda Jorge Armando Rocha, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Vanessa González en la interpretación en lengua de señas mexicana y hay mucha información. Hay que destacar que en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, además de Puebla, estados afectados por las intensas lluvias, no cesan las labores para apoyar a las personas damnificadas. Brigadas trabajan día y noche para restablecer caminos obstruidos, remover escombros, así como llevar víveres y medicamentos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en San Luis Potosí, donde supervisó de primera mano las acciones que se realizan en esa entidad para atender a la población. Estos son los detalles. Los trabajos para atender a la población afectada en 5 estados por las intensas lluvias se mantienen. La tarde de este miércoles, la presidenta visitó el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, entidad donde 12 municipios resultaron afectados. Se hace un censo y dado que aquí ya prácticamente está limpio, se puede hacer más rápido el censo y ahí ya van a venir los apoyos dependiendo de los daños. Acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo, la mandataria participó en uno de los censos que realizan 3,000 servidores de la nación en todas las comunidades afectadas. La primera etapa es un primer apoyo de limpieza. Probablemente aquí pueda venir incluso la próxima semana, principios de la próxima semana. Y después ya viene un apoyo dependiendo del daño. Por la mañana, en la conferencia matutina, el secretario de Obras del Gobierno Federal detalló los trabajos que se hacen en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro para liberar caminos y explicó el trabajo en San Luis Potosí. En el caso de San Luis Potosí, todavía 2 localidades y pues continuamos trabajando, 15 caminos abiertos y 2 con alguna afectación que es la que impide llegar a esas comunidades. El gobierno federal está desplegado en las 5 entidades afectadas. Por ejemplo, hoy en Veracruz, el IMSS Bienestar ya movilizó 8 toneladas de medicamentos e insumos médicos en ayuda a las y los damnificados. Estamos garantizando un stock mínimo de 2 meses, tanto para las unidades médicas de primer nivel de atención como de segundo nivel de atención, y también para las caravanas que estamos movilizando de la región. Son en total 54 carpas que se estarán instalando en Poza Rica y en Álamo, y 325 brigadas itinerantes entre Pánuco, Álamo y Poza Rica. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Por cierto, la oposición no aparece con picos y palas. No han ido a donar siquiera una despensa. El apoyo a las familias damnificadas se suman a empresarios del país. Contribuyen en trabajos de reconstrucción y ayuda para las y los damnificados. Quiero agradecer también, por cierto, a la iniciativa privada coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial, que está haciendo un esfuerzo muy importante para enviar agua,
enviar despensas. Ya está coordinado a través de la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de la Defensa Nacional para saber a dónde tienen que llevar las despensas. En la remoción de escombros y liberación de vías de comunicación, los integrantes de la iniciativa privada apoyan con maquinaria. Estamos sumando 681 máquinas en total trabajando y de la iniciativa privada más o menos debemos de traer del orden de cerca de 300 máquinas de iniciativa privada que está apoyando. Movilizamos todos los equipos que traíamos en conservación, pero adicionalmente se desplazaron equipos de toda la República de diferentes empresas. Y bueno, destacar que los trabajos se mantienen, 97 comunidades ya se encuentran comunicadas y se trabaja en 191. Y si pagara impuestos el empresario Salinas Pliego, nos iríamos más rápido, por cierto. Pero bueno, como ayer les informábamos, el gobierno federal ha habilitado puentes aéreos para llevar ayuda a las comunidades que quedaron aisladas tras las fuertes lluvias. Hoy les mostramos cómo funcionan y hasta qué lugares llegan. Durante esta emergencia, parte fundamental en ayuda a la población son los puentes aéreos. 3 de ellos se encuentran en Hidalgo, el primero en el Aeropuerto Internacional de Pachuca, otro en Zimapán y uno más en Zacualtipan. Para estos 3 puentes aéreos disponemos de 21 helicópteros, 14 de la Secretaría de Defensa Nacional, 1 de Marina, 3 del Gobierno del Estado y 3 de empresas privadas. En aeronaves se transporta alimentos, agua y medicinas a las comunidades incomunicadas. Cada aeronave puede realizar 8 vuelos diarios. Se trasladaron el día de ayer tráilers con despensas y también cisternas con turbocina necesaria para los helicópteros. También personal de controladores aéreos, de vuelos aéreos y medicinas. Además, se trasladan a personas que requieran atención médica especializada. La Secretaría de Marina mantiene otro puente aéreo para atender 46 comunidades aisladas que se encuentran en los municipios de Higo, Ilamatlán, Sontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan e Ixhuatlán de Madero. Dividimos el área en 3 sectores, el sector Alfa, al norte, el Bravo y el Charlie. Para eso contamos con 12 helicópteros, 7 de la Secretaría de Marina, 2 del Gobierno del Estado de Veracruz, 1 del Gobierno de Tamaulipas y 2 de la Secretaría de Defensa Nacional. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y los esfuerzos para apoyar a la población se redoblan en Veracruz. Más de 5,000 funcionarios de diversas dependencias están desplegados en dicha entidad. Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nale en entrevista con nuestro compañero reportero Emiliano Pantoja. La mandataria indicó que los 3 órdenes de gobierno se coordinan para apoyar a las poblaciones que quedaron incomunicadas. En este momento, limpieza en la ciudad de Poza Rica y en la ciudad de Álamo. Están maquinaria que ya llegó, aquí más de 5,000 personas, entre el ejército que nos ha ayudado muchísimo, defensa, Marina, por supuesto, el gobierno del estado, el ayuntamiento y la ciudadanía. La gobernadora Rocío Nale participó este día en los puentes aéreos para atender a la población. En la Sierra de Guayacocotla hay comunidades incomunicadas. Entonces se está llevando víveres, se está llevando agua, se trae en los helicópteros a personas principalmente que están delicadas de salud, señoras embarazadas. Indicó que se trabaja a marchas forzadas para rehabilitar caminos y puentes destruidos. Es reconstrucción de caminos y puentes. Hubo puentes completamente que se derrumbaron. Ixhuatlán de Madero quedó incomunicado y el día de hoy ya se colocaron unos puentes portátiles que trae la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, detalló que se estableció un cerco sanitario y se instalaron 35 carpas del IMSS Bienestar en Poza Rica y 19 en el municipio del Álamo, donde médicos brindan servicios de salud.
Vamos precisamente a Veracruz con Emiliano Pantoja, quien da seguimiento a la situación que se vive en la entidad. Emiliano, te escuchamos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge Armando? Muy buenas noches. Te saludo desde Poza Rica, donde el día de hoy hemos hecho diversos recorridos en los municipios aledaños. Con ayuda de la Guardia Nacional y Defensa hemos podido ver cómo hacen estos despliegues para poder ayudar a estas comunidades y también rescatar a las personas que han sido afectadas tras las inundaciones. Vamos a ver la siguiente historia. Es por aire donde se reforzó la ayuda para Veracruz. Las hélices son la alerta de despliegue para movilizar víveres, medicamentos y colchonetas. La Fuerza Aérea ayuda en las labores. Llevamos 163 despensas y 60 colchonetas para atención de la población que sufrió por los recientes acontecimientos de las lluvias. Nos desplegamos vía aérea. En esta aeronave que tienen aquí, que tengo aquí en mis espaldas, hoy en este momento están cargando la ayuda para la población y en un momento nos dirigiremos para allá. Al llegar a las comunidades, también aparecen las historias de personas rescatadas. A mí me rescató el helicóptero de gobierno, fue a dejar la despensa a la comunidad de Jocapa. Pues emoción, sí, emoción y a la vez impotencia, ¿no? De aquellas personas que hasta el momento siguen atrapadas en las comunidades de difícil acceso, sí. Los puentes aéreos parecen una simple entrega o ayuda, pero para aquellos que perdieron todo, representa un poco de esperanza. Estos han sido un poco de las estrategias que está llevando la Guardia Nacional y Defensa. Regresamos al estudio, Jorge, con imágenes de Arturo García y Yoyin Pasol. Muchas gracias, felicidades por la cobertura. En Hidalgo, otro de los estados afectados por las lluvias, está ahí Armando Gama. Armando, ¿qué nos tienes? Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Armando? Amigos de 11 Noticias, muy buenas noches. Hidalgo, el estado de Hidalgo concentra 28 municipios afectados, entre ellos Pacula, que colinda precisamente con los estados de Querétaro y San Luis Potosí. Y a una semana de las torrenciales lluvias, bueno, pues las acciones de auxilio a la población se intensifican. Veamos la siguiente información. De diversas maneras, la ayuda humanitaria fluye e inunda las comunidades más apartadas de Hidalgo, afectadas por las lluvias de hace una semana. En el reparto de víveres también ayudan los animales de carga. Al mezquite, porque nuestros hermanos necesitan de nuestra ayuda, despensas. Lo necesario, azúcar, papel, galletas, sí, todo eso. Sí, lo básico. Es gratificante ver que la ciudad está sumando a caminar 2 horas y media, 3 horas para llevar a la comunidad del Mezquite despensas. Nos han apoyado, no nos han dejado hasta el momento. Ahorita, mire, mis respetos y muchísimas gracias a todos. En Pacula, uno de los 28 municipios hidalguenses afectados por inundaciones y deslaves, aún permanecen 5 comunidades aisladas. Aquí se inundó el cuarto. Sí. Sí, aquí se llenó de... Él estaba acostado y nos habló, nos dijo que se estaba metiendo ya mucha agua. Los trabajos se intensifican para liberar brechas y caminos. En otras localidades, las personas damnificadas reciben atención médica y apoyo psicológico. Estos son sonidos de oídos, vea borroso, inmediatamente me apagan la luz. Ahorita lo que estamos checando son nuestros adultos mayores. Las enfermedades crónicas, que tengan abasto de medicamento. Que tuviéramos cuidado y porque ya de eso vienen enfermedades, como es el dengue que viene. Y bueno, pues lamentablemente la cifra de personas fallecidas aumentó a 21. También hay 50 personas no localizadas y
pues una centena de poblaciones incomunicadas. Jorge Armando, la información al momento desde el estado de Hidalgo. Muy buenas noches. Excelente trabajo, muchas gracias por la información. Y en este tipo de emergencias es importante la solidaridad, sin duda. Y el pueblo de México se pinta solo. Por ello, en el gobierno de la Ciudad de México y otros estados se han instalado centros de acopio para recibir alimentos no perecederos y también artículos de higiene personal. Las direcciones las pueden consultar, por cierto, en la página de 11 Digital. También el IPN, este Instituto Politécnico Nacional, se sumó a esta labor con 2 centros. Uno está en la Secretaría de Innovación e Integración Social en Zacatenco y el otro se ubica en la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas en el casco de Santo Tomás. Así que no olviden que el número de emergencia 079 está disponible para solicitar información si usted tiene algún familiar desaparecido por las lluvias y las inundaciones. Vamos con otros temas. En el Senado fue aprobada en lo general y lo particular la reforma a la ley de amparo con las modificaciones hechas por diputados. Ahí se encuentra Rubén Fieital con todos los detalles. Te escuchamos. Muy buenas noches. Adelante, estimado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge Armando. Efectivamente, pues después de varias horas de debate y de discusión, finalmente fue aprobada esta modificación realizada por la Cámara de Diputados a la ley de amparo. El senador Jorge Insunza explicó este polémico artículo 3º transitorio que hablaba de la retroactividad de la ley. Vamos a escuchar lo que dijo. El transitorio establece algo que la quinta época de la Corte ya lo decía. Las leyes procesales, en cuanto a su naturaleza intrínseca de regular etapas de un procedimiento, no se pueden aplicar de manera retroactiva cuando se aplican a una fase que aún no se ha concretado. Jorge Armando, el PAN señaló que esta modificación al artículo 3º transitorio pues fue solamente una cortina de humo para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Vamos a escuchar cómo lo dijeron. Que la supuesta corrección a la retroactividad fue una cortina de humo, una simulación para desviar temporalmente la opinión pública del perjuicio más grave que representa la reforma a la ley de amparo, que es cuando limita la suspensión del acto reclamado. Jorge Armando, el decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con imágenes de mis compañeros Raúl Mejía y Ángel González, regresamos contigo al estudio. Buenas noches. Muchas gracias, gran trabajo como siempre, muy buenas noches. Y para hablarnos precisamente sobre esta reforma a la ley de amparo, agradecemos la comunicación a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Así que muy buenas noches, senador. Habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. ¿Nos escucha? Bueno, a lo mejor por ahí hay un asunto con la comunicación. Seguramente está muteado. Senador, estamos en vivo aquí en Canal 11. Sí, ya lo escuchamos. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches a ti, Jorge, y a tu público. Senador, entonces el amparo ya no será refugio para los delincuentes de cuello blanco, los que lavan dinero y los empresarios que evaden impuestos. Y los que quieren evadir a la propia unidad de inteligencia financiera y los que le quieren dar la vuelta rápida a otras actividades delictivas, pero además va a ser un amparo cercano a la gente, rápido, y ahora sí el pueblo va a estar amparado, porque en efecto sostengo que tan solo en un caso presentó un empresario, alguien, 2.400 amparos directos, 1.600 indirectos para retrasar sus actividades. Y bueno, decirte que ayer también los diputados lo decían, tan solo este año algunos que piensan hacer elusión fiscal, más de 100,000 millones de pesos, y eso no es proteger al pueblo. El dinero público, los impuestos son del pueblo, y con este amparo vamos a evitar todas estas actividades, porque, como bien se explicó, es un amparo procesal, es una ley procesal, puede aplicarse en etapas posteriores y no afecta las facultades ya consagradas. Esto fue el espíritu desde el principio que tuvimos,
ajuste del trabajo bicameral está demostrando que se mantuvo el espíritu que mantuvimos algunos senadores, sí. Y hoy por 83 votos a favor y 38 en contra, logramos ya que esta ley sea para todo el pueblo. Ahora, la oposición está haciendo un arduo trabajo para intentar espantar a la población, porque asegura que ahora el amparo va a proteger a las autoridades y no a la ciudadanía. Esto es una burda mentira. Sin duda, porque en el Poder Judicial, te quiero decir, y que la gente lo sabe, en la primera instancia llegan el 95% de los casos. El 5% restante, el 2% ya no acude a más, y el 3% son los que se amparan. Y en muchos casos son estos casos de temas fiscales, administrativos, son los despachos de élite, son la gente que usa el amparo contrario a lo que fue el espíritu constitucional que nuestros constituyentes dejaron en el amparo. El amparo no va a ser de refugio para quienes delinquen, ni una herramienta para perpetuar la desigualdad, tiene que ser un instrumento de justicia del pueblo frente al poder, y eso es lo que me animó a la reserva y se logró con un acuerdo colectivo de nuestra fracción sacarlo adelante, y el perfeccionamiento que hizo el Ejecutivo en una redacción que dejara más claro lo que yo anuncié que iban a intentar hacer, porque ahora la oposición va a querer seguir insistiendo en que estamos afectando la retroactividad, pero esto es una verdadera mentira. Ahora bien, Claudio X González y los suyos en el sexenio López Obrador, a través de amparos, intentaron descarrilar obras estratégicas. Esto ya no se va a poder hacer, senador, a partir de esta reforma. Porque ya tiene un carácter muy expedito, y ya lo que es a futuro aplica lo que aprobamos en el decreto. E inclusive los juicios que vienen con anterioridad, sin menoscabo, van a poder hacer uso de sus derechos hasta donde la ley, de acuerdo a las propias jurisprudencias, los protege, pero ya no van a poder hacer amparos dilatorios, estos casos que yo te platicaba, entre otros, y ya no va a haber reyes del amparo, ya tiene que ser el amparo al pueblo, y no como hasta ahora ocurre. Tiene que ser un escudo en defensa del pueblo y no en defensa de los poderosos. ¿Y qué es lo que sigue en la agenda legislativa respecto a las adecuaciones al marco legal para que se tenga acceso a la justicia de una forma más expedita? ¿Qué es lo que está pendiente, senador? Qué bueno que lo preguntas, porque hay una agenda muy amplia de leyes secundarias en materia de la reforma al Poder Judicial. Yo te quiero decir que tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. También te anuncio que hoy nombramos a 5 nuevos miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y ya tenemos que ir a la Ley Federal de Procedimientos en el tema, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nombramos a los 5 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también tendremos que hacer su ley orgánica, y al Código Fiscal de la Federación. Bien, senador, pues el espacio está abierto. Muchas gracias por la entrevista. Estamos en comunicación permanente. Muy buenas noches. Siempre a la orden, y que la gente quede convencida de que hoy nadie va a poder eludir el pago de impuestos, y que no son cosas menores. Reitero, este año 100,000 millones de pesos, que en casos como los que estaban ustedes narrando, las tragedias, los recursos que se requieren para atender al pueblo, van a estar prestos, listos para lo que hacemos en el Senado, con los recursos propios, y ya les informaremos más. ¿Fue una reforma con dedicatoria a Salinas Pliego, como dijeron algunos? No, mira, bueno, cada quien pues tiene su historia, ¿verdad? Ustedes saben que es una persona que ha estado eludiendo el pago de impuestos con sinceridad, pero no es personal. Aquí de lo que se trata es que todos, es que no se puede que cualquiera, el que me está oyendo, hasta comprando chicles tiene que pagar impuestos, porque nadie se escapa de pagar el IVA, de pagar todos los impuestos que cualquier mexicano hace. Lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum ahora en el Zócalo.
el impuesto, el pagarlos, no es castigo, es un acto de justicia para tener los recursos para redistribuir a tantas necesidades que tiene sin duda nuestro pueblo, y para eso estamos trabajando en el Senado de la República. Le vamos a devolver al amparo su sentido original y al Estado su autoridad moral, que es lo que realmente estamos haciendo aquí en el Senado. Muchas gracias, senador. Nuevamente, buenas noches. Mucho ánimo. Buenas noches, gracias. Llega a este estudio Epigmenio Ibarra, y con Epigmenio llega una cantidad de audiencia impresionante, porque seguramente quien está pasando ahí con el control remoto los canales, pues te ve y dice, algo tiene que decir Epigmenio. Siempre aportas mucho al debate, querido Epigmenio, y estás muy vigente. Gracias, Jorge. Buenas noches a todas. Muy buenas noches. Por cierto, hoy escribes en tu columna sobre repensar el mundo, repensar lo que estamos viviendo a partir también de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está la cosa? Sí, yo considero que una tarea es repensar el mundo desde la izquierda. Que aplicar viejas categorías para juzgar algo tan nuevo no funciona. Hay que repensar y replantarse en el mundo. Porque hay una nueva forma de pensamiento y una nueva forma de acción en marcha en México. Hay muchos bien intencionados que creen saberlo todo y que siguen analizando el 2018 y el 2024 como si no fueran rupturas, más profunda la segunda incluso que la primera, sino cambios cosméticos. ¿Añoran el Fonden, por ejemplo? Fíjate que estoy hablando ahorita de, digamos, las buenas conciencias, que no llegan a tanto. Sí. Simplemente, cuando hablan de lo que sucede, parece que están hablando de otros presidentes del pasado y de otros sexenios. Como si hubiera habido continuidad, ¿no? Y le dan consejos a Claudia y hablan de lo que hizo y no hizo López Obrador con una suficiencia y una dosis muy alta de arrogancia. ¿Qué sucede? Que la realidad los deja muy mal parados, porque sus herramientas no sirven, porque piensan antiguo lo que es nuevo. Luego están otros, aquellos que han escogido, que han optado por la ruindad como estrategia, que lo único que tienen es rabia y que van añadiendo epítetos, insultos, mentiras, en esta lógica perversa de tratar de llevar el país al pasado de nuevo, al pasado de autoritarismo, de corrupción, de intolerancia. A esos hay que dejarlos que se hundan en la ignominia y que se lleven con ellos todo el odio que sienten y que esparcen y todo el miedo que tienen y que quieren contagiarnos. Allá ellos con su ruindad y su vileza. A nosotros, ¿qué nos toca? Imaginar el presente y construir el andamiaje para el futuro. E interpretar esta, que yo insisto, es una revolución única en la historia. Y cito lo que Claudia Sheinbaum Pardo dice en este ejercicio extrañísimo de comunicación masivamente unipersonal, individualizada, en donde habla uno a uno, con millones, pero en la intimidad, y comparte sus convicciones, sus principios, los motivos de la lucha y las tareas de la transformación. Y ahí queda muy claro qué es el poder en la cuarta transformación. ¿Cuál es el principio para seguir obteniendo el favor del pueblo? Y ese principio es, uno, dar resultados,
pero manteniéndose fiel a las convicciones y al principio motor de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres. Y es que no era solamente un eslogan de campaña, sino una visión de gobierno bajo el paraguas del humanismo mexicano. Y ahora que hablas de también esta visión de la presidenta Claudia Sheinbaum tan cercana a la gente, se parece a la que tenía López Obrador. Me acuerdo que cuando él estaba en campaña, desde 2006, hablaba de la República del Amor y sus adversarios se burlaban. Es que, y ella dice, la fuerza de la convicción es tan fuerte, es similar a la fuerza del amor. Y en Pasta de Conchos, lo hablábamos la vez pasada, sí, dice el amor al prójimo. El amor es una cosa presente en el discurso de la nueva izquierda, de esta izquierda que aprende que no hay que aplastar al contrario, que hay que coexistir con él. Y ella establece, cuando habla así con obreros, con campesinos, con los más desfavorecidos, pero también con empresarios, en ese ejercicio, se dirige a todas y a todos de una manera muy individual y muy cercana. Y al hacerlo, retrata a esta revolución en otra de las cosas que la hacen singulares. Es amplia, es diversa, es plural. Y es una revolución en la que cabemos todas y todos, donde no se excluye a nadie. Entonces es una cosa muy singular. Sin duda. Yo no tengo memoria de un proceso así. Y hoy más que nunca demuestra la presidenta que es de territorio más que de escritorio. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con una última reflexión. Claro. Regresamos. Estamos conversando con el gran Epigmenio Ibarra. Nos hablas de este proceso que estamos viviendo y en asuntos coyunturales, ahora que hemos tenido la emergencia por las inundaciones, por estas intensas lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en el lugar de los hechos en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla, en San Luis Potosí, había estado, estuvo ya en Querétaro. Y por ahí un joven que estaba nervioso, le increpó a la presidenta con información que no era verídica, se pudo probar después, pero la presidenta intentaba hablar y el joven alzaba la voz, entonces la presidenta le pidió que si se dejaba expresar, o sea, le pidió silencio para que ella pudiera ser escuchada. Y eso lo tomaron algunos como, ya sabíamos que iban a criticar a la presidenta, sí iba, y si no iba también. Y iban a tratar de tomar cualquier escena para tergiversar las cosas. Los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Loret, ¿qué te parece toda esa actitud? Pues son hijos del presidencialismo prianista, en donde el presidente era intocable y nunca entraba en contacto con la población, menos iba a debatir, menos iba a decir, espérame tantito, espérame, vamos a dar toda la información, no se va a ocultar nada, pero déjame hablar. Deja también escuchar a otra gente. Los gobiernos de la Cuarta Transformación, López Obrador y Claudia Sheinbaum, no temen al debate con la gente. No es la primera vez que enfrentan a la presidenta y que la presidenta habla con la gente. Incluso llega a decir, a ver, ¿qué hacemos en la gira regional? Nos respetamos y nos callamos todos porque estaban abucheando a un gobernador, al de Jalisco. Y dijo, no, esta es una ceremonia republicana. Ahora este reclamo, que se entiende que puede ser muy, muy airado, pues se atiende. Recuerdo que Peña llegó a ir, a propósito de los sismos de 2017, hasta de traje a un lugar. Media hora estuvo, le pasaban el gel antibacterial y el helicóptero de regreso a Los Pinos para tener ahí las comilonas. Nada más era para la foto. ¿Y cómo se movían los presidentes? Rodeados por el Estado Mayor.
A Felipe Calderón, un joven quiso alzar la voz, lo pescaron y lo sacaron. No había esta posibilidad y no había el nivel de, digamos, cercanía con la gente que tiene Claudia Sheinbaum. Se cuelga de los coches, se sube en las ventanas, sí, pide megáfonos. En medio de esto, ¿qué te parece que algunos magnificaron un hecho aislado por ahí, que unos criminales organizados, unos narcotraficantes estaban dando apoyo a la población y eso lo magnificaron, lo llevaron a las primeras planas como si hubiera una ausencia de Estado y todo lo contrario? Ahí hay una cosa que es gravísima. ¿Qué hicieron los comentócratas, el periódico que les dio las 8 columnas, las televisoras que llevaron eso a la radio, a la pantalla? Cumplieron con el cometido de esos sicarios, que son los mismos que extorsionan y asesinan a la población y que hicieron una acción de propaganda armada que iba a quedar limitada y que por la complicidad y la ruindad de dueños de medios, sí, columnistas, comentaristas, obtuvieron prensa nacional. ¡Carajo! A los criminales, a los asesinos les hicieron la tarea. Eran un puñado de asesinos, de sicarios, armados, repartiendo unas bolsas de comida. Eso era nota. Eso no era nota, eso no es periodismo, eso es propaganda armada. Y eso es propaganda armada eficiente gracias a la complicidad de comentócratas. Apología del delito también. Es glorificar al sicario. Pues así de contundente, con esto nos despedimos, maestro Epigmenio. Muchas gracias. Gracias Epigmenio Ibarra. Y vamos rápidamente con más información. En la Cámara de Diputados se encuentra Axel Meneses, nos tiene detalles sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Axel, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Jorge, auditorio del 11, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en la Cámara de Diputados inició ya la discusión del paquete económico 2026 e inició precisamente con la Ley Federal de Derechos. Son pues las cuotas que el gobierno federal cobra por el uso de bienes y servicios que son del Estado, que son de la nación, que son de todos los mexicanos y que de acuerdo con Morena, PT y Verde no se habían ajustado en los últimos años y que este 2026 tendrán un ajuste, sobre todo servicios migratorios, uso del espacio radioeléctrico, minería, por ejemplo, también, que serán reinvertidos también en el mismo Estado. Por su parte, la oposición afirmó que, aunque dice que está bien que estas cuotas suban porque no se habían actualizado, que se tienen que precisamente reinvertir. Escuchemos. Aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza. Suben los derechos sanitarios, pero los hospitales siguen sin medicinas. Crean nuevas cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin internet. Y ahora aumentan las cuotas de entrada a museos y zonas arqueológicas. Nos dicen que es para... Jorge, auditorio del 11, ¿qué es lo que sigue? En estos momentos comenzará la discusión del Código Fiscal de la Federación y mañana será el día más largo de este paquete económico. Viene la nueva ley del IEPS, las reformas, los cambios que ayer aprobó la Comisión, estos impuestos saludables que la presidenta Claudia Sheinbaum envió en aumento a las bebidas, impuesto a las bebidas azucaradas, aumento a las apuestas, aumento a los cigarrillos y aumento también a los juegos violentos. De esto pudimos platicar con la diputada Gabriela Jiménez, que es integrante de la Comisión de Hacienda, y esto fue lo que nos dijo precisamente sobre estos impuestos sanos, saludables. Escuchemos. Y la idea es pues precisamente que se empiecen a consumir menos. Y todo este recurso nosotros vamos a garantizar que esté etiquetado precisamente para mejoramiento en escuelas, para reforzamiento en temas de salud, prevención de la salud, porque hay que enfocarnos más en la prevención que ya en el problema en la salud cuando ya está. Ya en el Pleno se va a aprobar, porque pues por supuesto todos los diputadas y diputados de Morena, del Verde y del PT, pues vamos a apoyar este aumento a los IEPS. Y también sobre... Jorge Armando, auditorio, pues aquí el previo de lo que pasará mañana en esta larga discusión que tendremos de la ley del IEPS y la ley de ingresos de la Federación. En las imágenes, mis compañeros Genaro González y Leonardo Carpio, la información. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta información. Y por otro lado, en el Senado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC,
permanecerá. Ebrard compareció como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde descartó que exista riesgo de que el TEMEC sea sustituido por acuerdos bilaterales. ¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer. El tratado va a sobrevivir. Y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país derivado de ello, en ese reajuste internacional que estamos viviendo. Y a propósito de la relación bilateral, los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron en Washington para revisar los avances en el llamado Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza. El canciller calificó la reunión de muy productiva. Informó que abordaron el combate a la violencia y el narcotráfico en ambas naciones, respetando la soberanía. Y también hablaron sobre temas de migración. Por su parte, el secretario estadounidense Marco Rubio subrayó que la asociación con México es vital para enfrentar los desafíos comunes y promover la prosperidad económica. Vamos ahora con información de seguridad. Entre otras noticias, autoridades dieron golpes certeros al cártel Jalisco Nueva Generación en operativos distintos en Guadalajara y Nayarit. Veamos. En Guadalajara, fuerzas federales y estatales capturaron a 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Nazario R., jefe operativo de ese grupo criminal dedicado a la extorsión y venta de droga en Jalisco y Puebla, según informó el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. En otro golpe a esta misma organización delictiva, elementos de la Armada de México interceptaron y aseguraron en Peñitas, Nayarit, un arsenal de 87 fusiles, 2 ametralladoras, cartuchos útiles y cargadores, así como marihuana. En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Donovan, presunto involucrado en el asesinato del abogado David Cohen de la cooperativa Cruz Azul el pasado 13 de octubre. Es la segunda persona detenida con relación a este caso. Luego de que se diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos supuestamente retiró la visa a 50 políticos mexicanos, el exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que le retiraron su visa el pasado 31 de julio. Asegura que no tiene nada que ocultar y calificó como una guerra sucia en su contra para relacionarlo con la delincuencia organizada. 11 Noticias. Revisamos lo que sucede en otras partes del mundo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está aplicando una polémica medida. Otra más. Ha empleado un aparato de correas para inmovilizar a personas migrantes durante operaciones de deportación, el cual es conocido como RAP, de acuerdo a una investigación de la agencia de noticias AP. Mientras tanto, en la ciudad de Chicago, el ICE protagonizó otro episodio de autoritarismo y violencia. Veamos. Aumenta la tensión en Chicago ante los operativos del Servicio de Migración. En un nuevo incidente, esta vez en el barrio East Side, una camioneta de migración chocó el automóvil al que perseguía con presuntas personas sin documentos, una acción de riesgo que ha sido restringida por la policía. El Departamento de Seguridad informó que el vehículo federal había sido embestido por un auto y que usó la maniobra para detenerlo. Las y los vecinos del barrio, habitado mayoritariamente por personas mexicanas, cercaron a los agentes federales, pero cuando llegaron los refuerzos, armados y con los rostros cubiertos, la situación se salió de control. Algunas personas aventaron objetos contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos. Los gases dejaron varias personas afectadas, incluidos los propios agentes, informó el Departamento de Policía de Chicago. Ante las acciones antimigratorias, los residentes de Chicago se han organizado para monitorear operativos del Servicio de Migración e informar en redes sociales la ubicación de los agentes. En Waukegan, Highland, Cicero, Pilsen, Juliet, South Chicago, entre otros puntos, voluntarios reparten volantes
con indicaciones de lo que se debe hacer en caso de detención. Todos tenemos derechos, independientemente de nuestro estatus migratorio. Queremos que también puedan ayudarnos grabando cualquier detención ilegal o altercado violento que inicie el ICE. Somos gente pacífica en esta comunidad, que no somos quienes causamos esta violencia. En tanto, un juez prohibió en el condado de Cook, donde se encuentra la ciudad de Chicago, el arresto de cualquier persona que asista a su cita en un tribunal de migración y sin una orden judicial previa. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En otra medida contra la migración, el gobierno de Estados Unidos impuso una multa de $5,000, poco más de 92,000 pesos, a las personas mayores de 14 años que ingresen sin documentos a su territorio desde México. A toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos, respeta la ley. La embajada no precisó qué trámites podrían verse afectados ni el mecanismo que se utilizará para cobrar esta multa a las personas detenidas por la patrulla fronteriza. Mientras tanto, en otra medida intervencionista de Trump, el presidente de Estados Unidos confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Lo autoricé porque el otro problema son las drogas. Tenemos mucha droga que entra desde Venezuela y mucha de la droga venezolana entra por mar. Pero también vamos a detenerlos por tierra. Trump no precisó detalles de los ataques armados contra 7 embarcaciones en el Mar Caribe frente a costas venezolanas, en los que dice asesinó a 27 personas. Hay republicanos y demócratas en el Congreso preocupados porque en las sesiones informativas que han recibido sobre esos ataques no están obteniendo información sobre quiénes estaban a bordo ni qué había exactamente en esos barcos. Pero se les informa que estaban cargados de drogas, y eso es lo que importa. Cuando están cargados de drogas son presa fácil, y todos esos barcos lo estaban, y no son barcos, son botes, son lanchas rápidas. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Washington de querer apropiarse de los recursos petroleros del país y rechazó tajantemente sus amenazas. Paz para Venezuela, respeto al derecho internacional, rechazo a las amenazas militares, rechazo a la amenaza del uso de la fuerza, respeto a la Carta de Naciones Unidas. En Lima, Perú, colectivos sociales y sindicatos protestaron para exigir respuestas concretas al nuevo gobierno de José Llerí ante la crisis de seguridad y corrupción que vive el país. Fueron organizadas por el movimiento de la generación Z, que critica la representación del Congreso. Un día antes, José Llerí, presidente de Perú, tomó juramento a su gabinete tras asumir el poder luego de la destitución de su antecesora, Dina Boluarte. Juro. Grupos transportistas, federaciones universitarias, ciudadanía y trabajadores se han sumado a la movilización nacional. En tanto, un juez rechazó un pedido de la Fiscalía que buscaba prohibir la salida del país de Dina Boluarte por 36 meses, argumentando que ha mostrado buena conducta en las citaciones fiscales y no existe un riesgo de fuga. Boluarte tiene 9 denuncias y 11 investigaciones fiscales por delitos como aprovechamiento del cargo y lavado de activos. También en Ecuador, campesinos e indígenas se manifestaron y realizaron un paro nacional. Protestan en defensa de los derechos laborales, la seguridad social, el empleo y en rechazo a la represión estatal y a las muertes ocurridas durante las protestas. Además, exigen reimponer un subsidio a la gasolina, reducir el impuesto al IVA y más presupuesto para la educación y salud. Elementos policiales intentaron disuadir a los que se movilizaron a estas movilizaciones con gas lacrimógeno, cobrando la vida de 3 personas. Una de ellas, una mujer que sufrió un infarto tras inhalar el humo. Más de 100 personas han sido detenidas en medio de la crisis social. Las autoridades investigan las explosiones ocurridas en 2 puentes en la provincia de Guayas y la de ayer frente a un centro comercial en Guayaquil, donde al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas.
Por cierto, en información deportiva, Isaac del Toro volvió a dar un golpe de autoridad. El mexicano es orgullo de toda la República Mexicana y otro golpe de autoridad que da en Europa al conquistar el Giro del Veneto 2025 en Italia, sumando su victoria número 16 de la temporada, y así se consolida como una de las grandes figuras del ciclismo mundial. Del Toro lanzó un ataque fulminante a 11 kilómetros, ahí lo tienen como le pedalea, literal, a 11 kilómetros de la meta, dejando sin respuesta a Pavel Sivakov y a Jonas Abramsen, quienes completaron el podio. Apenas con 21 años, o sea, es prácticamente un adolescente, ¿no? Todavía. Isaac del Toro se está convirtiendo en el ciclista de los cierres impactantes, capaz de cambiar el destino de una carrera en cuestión de segundos. Así que muchas felicidades. Destacar que la carrera panamericana sigue a tambor batiente. Los pilotos luchan codo a codo por los caminos de nuestro país. Veamos esta etapa de Guanajuato. Ricardo Cordero y Marco Hernández se mantienen sólidos en la búsqueda de su séptima victoria en la carrera panamericana. A bordo del Malditillo, Cordero y Hernández dominaron los tramos de Guanajuato a pesar de que el pavimento estaba muy resbaloso, logrando conservar la primera posición por segundo día consecutivo. Por su parte, la pareja conformada por Hilaire y Laura Damirón se mantiene firme en su intento por recuperar el liderato que sostuvo los primeros días de la competencia. En el tercer sitio de la categoría Turismo Mayor se mantiene el binomio conformado por Duc Moquet y Manuel Higuinis. Por su parte, Benito Guerra Jr. y Erwin Coronel, quienes tuvieron algunos problemas con el motor del auto 521 y el escape que perdieron a la mitad de un tramo de velocidad, se mantienen en el primer sitio de la categoría Histórica B+. En la categoría Turismo de Producción, el piloto más joven de la carrera, Carlos Char García, de tan solo 17 años, ha sobresalido en la Panamericana con un impecable desempeño que lo mantiene en el primer lugar de su categoría. El piloto de Porsche, Diego Candano, quien este año compite con su hija como navegante, se mantiene a la cabeza de la categoría Histórica B. Si quieres seguir detalle a detalle la carrera panamericana, visita sus redes sociales. Ahora con el entretenimiento, estimada Paola Peralta. Adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Pues déjame contarte que Mita es una de las cantantes que estará en el Festival Sinergia, con el que Radio IPN invita a conocer a bandas emergentes propuestas por radios públicas y universitarias. Y la verdad lo celebro mucho porque siempre he dicho que en México tenemos un montón de talento y que a veces faltan esos espacios. Entonces, hacerlo además en un espacio tan bonito como el Centro Nacional de las Artes, creo que va a potenciar mucho, ¿no? Y que así como en algún momento yo tuve la posibilidad de ver en escenarios de escenar proyectos y que de alguna manera nutren, que así nosotros ahora podamos nutrir también a las personas que vayan a vernos. La cantante está lista por ofrecer su Mitaverso el próximo 18 de octubre en el Centro Nacional de las Artes. Me encanta todos los géneros musicales, no te podría decir solo escucho esto, sino que siempre me gusta escuchar música nueva, sonidos diferentes. Y creo que traté de que eso se mostrara en el Mitaverso. Entonces, ustedes en un solo set van a tener cumbia, van a tener R&B, van a tener merengue. Entonces, estoy segura que les va a gustar, les va a divertir. La entrada al Festival Sinergia es completamente gratuita. Y en otros temas, Odiseo se sumergió en sus vivencias cotidianas y emociones más profundas como el amor y la tristeza para dar vida a las canciones de su nuevo disco, Tormentas Inesperadas. Y las historias que narramos, obviamente muchas son historias personales de Juan o mías, que somos los que componemos las canciones, pero se nos hizo muy lindo darle el título al disco de Tormentas Inesperadas, porque no necesariamente luego las tormentas tienen que ser algo malo, ¿no? De repente llegan las tormentas que ayudan a que el suelo sea fértil, ¿no? La banda mexicana de rock alternativo cuenta historias con sus letras y videos. Y en realidad es como un cortometraje todo el disco, ¿no? O sea, todos los sencillos van hilados
con los personajes y una historia en particular que tienen la misma narrativa, misma de las letras, de las canciones, y sí queríamos como darle este espacio. Si algo tiene en común lo que está narrando en el disco es que es como justamente el sube y bajas de una tormenta, ¿no? De cómo una pareja de repente puede, cómo se conocen, cómo llega el caos y después el desenlace. Odiseo terminará su gira Tormentas Inesperadas Tour este 1 de noviembre en el Auditorio Nacional, cerrando así un ciclo que inició hace un año en el mismo lugar. Y la cantante Amaya Montero regresa a La Oreja de Van Gogh 18 años después de haber dejado la banda. Su retorno fue anunciado en Instagram, con un video en el que muestra un ensayo otra vez al frente del grupo. Y Guillermo del Toro y el elenco de Frankenstein asistieron en Londres a la inauguración de la exposición Frankenstein creando un cuento eterno, que cuenta con objetos, obras de arte, vestuario y joyas utilizadas en esta película del cineasta mexicano. Y hasta aquí la información. Buenas noches. Muchas gracias por esta información. Estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Muchas gracias por la confianza. Muy buenas noches.